Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez voy a dar el gusto de hablar con una persona experta en espacios humanizados, preparados para cualquier tipo de vida presente, futura, para cualquier tipo de condición física. Y bueno, viene de Venezuela, es una experta en este tipo de temas y ha participado en infinidad de actividades. Una de las principales, diré yo, que quizás ha sido una de las personas que se ha dedicado a esto a nivel universitario en nuestro país y quizás a nivel mundial, porque no es una cosa que se ha incluido en todos los pensum, y nosotros pues hemos tenido quizás el avance en este tipo de cosas en Venezuela. ¿Cómo estás, Dina Bromberg? Hola Jorge, hola a todos los que nos acompañan directa e indirectamente hoy aquí. Bien, estoy muy bien y como una esponja, como una esponja. Mira, Dina, ¿cuánto tiempo tienen de que se fueron a España? Vamos a cumplir 4 años en España, eh, incluyendo el año de la pandemia, que es algo así como que no se cuenta, pero sí tuvo un cambio importante en la vida de la humanidad y nos tocó vivirlo y hay que hacer que las cosas siempre sean para bien. Bueno, ya que tú eres experta en espacios, ¿qué fue lo primero que digamos, que se te vino así a la mente en cuanto a los espacios para residenciarse uno en España? ¿Cuál es la diferencia, uno podría decir, notable? Porque todo lo que se reconoce en un principio, pienso yo que tiene que, vale, pues, esto de lo que la primera impresión cuenta. ¿Cómo es tu primera impresión con los espacios en España en los cuales tú te enfrentaste en un principio cuando uno llega? Bueno, yo tuve la suerte de haber pasado por España en oportunidades previas. Yo no me veía en España, pero cuando llegué a España decidí conocerla, decidí comprenderla y debo decir que Madrid es una ciudad sorprendente. Una ciudad sorprendente porque yo soy de Venezuela, soy de la Universidad del Zulia, y los libros por los que uno estudia el tema del turismo, de la planificación urbana, de la accesibilidad, las leyes, las normas, España siempre ha sido pionera. Entonces, llegar a España y encontrarme yo adentro de esos libros, de esas normas, de todo ese ideario que lo hermoso es que ya está construido, ya está funcionando, está aprendiendo y está agarrando su propia dinámica. Es maravilloso estar aquí. Madrid es una ciudad plena de oportunidades, todo el mundo es de Madrid, nadie es de Madrid. Eso es lo que la hace realmente una ciudad del mundo y ha aprendido a ser accesible para sí misma, para su gente, desde que nacen y hasta que mueren, como tú bien lo dijiste al principio, porque aquí se piensa mucho en la tercera edad y eso es valiosísimo en este momento en el planeta, sino también para toda la gente que viene para acá, para la gente del emprendimiento, para la hostelería y el turismo, que es un mundo joven. Bueno, hay un desarrollo tecnológico importante y no ha perdido su esencia de ciudad humana que trata bien a su gente, indistintamente de donde sea, porque si por su edad necesita que le ayuden a cargar un paquete, si porque está bajando en una estación todavía inaccesible con un coche de bebé, si es una señora que se le ha olvidado, todo el mundo está dispuesto a ayudar. Y ha dispuesto a ayudar bonito, con respeto, no es una visión ni caritativa ni lastimera, la diversidad del funcionamiento humano, la evolución. Esta es una ciudad que fluye accesiblemente. Te encuentras tropezones, muchos tropezones. Esto es un proceso que va avanzando, pero aprendes mucho de ella, sobre todo en el trato y el respeto hacia las personas. Oye, qué bonito. O sea, que digamos lo que tú viste, lo que habías visto en los libros, lo fuiste reconociendo. Aquí ya está hecho, aquí ya está hecho, aquí Sí, aún no está hecho, pero te llenó de regocijo el ver que se pasó del libro a la implementación, como quien sí, dice.
Hay Sí. muchos países que han hecho eso, Estados Unidos, muchos países de Europa. De hecho, cuando tú das clase en una universidad como la Universidad del Zulia y un país como Venezuela, donde muchos estudiantes no pudieron viajar y donde todavía ven y viven una inaccesibilidad gigantesca a todos los niveles, actitudinal, física, comunicacional, pues cada vez que uno tenía la oportunidad de viajar, ya sea por vacaciones o por trabajo, uno recogía las imágenes de las ciudades y tú dices, bueno, muchachos, vamos a viajar. Aquí somos expertos en detectar barreras, ahora vamos a aprender a solucionar y aprender a crear desde la accesibilidad, desde el diseño universal. Entonces tú podías, bueno, viajabas a través de las imágenes, de las fotos, y uno sí la iba viviendo, pero muy distinto es turistear la ciudad, es visitar, y otra muy distinta es vivirla y meterse en el funcionamiento de la ciudad, el funcionamiento incluso hasta gubernamental de lo que es gobierno abierto, la identidad digital, que son procesos que también se manejan en la accesibilidad y que los que tienen que tener acceso garantizado son las personas mayores, los que todavía no desarrollan toda la tecnología para interactuar en estos medios. Entonces es un proceso que va evolucionando, pero es una gran satisfacción vivir rodeada de esa efervescencia y de ese movimiento. Mira, solamente por, digamos, en caso de que alguien todavía no tenga claro esto de la accesibilidad, podríamos darle una definición para, antes de continuar con la conversación, para ponernos en el, digamos, en el tema, para situarnos en el tema. Sí, podríamos decir dos cosas, qué es la accesibilidad y cuál es su rol con las personas, ¿no? La accesibilidad se trata de condiciones que tienen que tener los entornos, características, atributos que tienen que tener los entornos físicos, construidos, comunicacionales, actitudinales, y que tienen que darse con ciertas condiciones, como por ejemplo la seguridad, la autonomía, la normalidad, la comodidad, y que estos factores que son comunes y necesarios para todos, todo el mundo quiere estar seguro, cómodo, funcionar e interactuar y desarrollarse por sí mismo, y siempre con dignidad, no es por la puerta de atrás, etcétera, ¿no? Y esta accesibilidad es un mediador fundamental para los seres humanos, porque somos seres espacializados, vivimos en un espacio, vivimos con gente y vinimos además a este mundo o adquirimos a lo largo del mundo una variedad de situaciones que nos pueden generar ciertas condiciones, ya sea de salud, ya sea de funcionamiento, ya sea de desempeño de las actividades, y en esa diversidad las personas tienen mayor o menor dificultad de interactuar con el entorno. Entonces, esta misma persona, por muy alto grado de deficiencia visual, auditiva, motora que tenga, en un entorno que tiene los atributos de ser accesible, que pueda salir de su cuarto, bajarse de la cama, aunque sea con sus ayudas técnicas o su silla de rueda, ya sea eléctrica, ya sea manual, desplazarse por la casa, salir de la casa, montarse en el transporte, trabajar o ir a pasear o hacer la cotidianidad o ir a estudiar, que es uno de los primeros eslabones que hay que tener. Esa persona, cuando el entorno tiene las condiciones, pues tiene la deficiencia todavía, pero no tiene una mayor condición de discapacidad que si ella misma saliera en un entorno donde no puede salir de su casa, donde el transporte no te puede ni subir al autobús ni bajar al metro, las carreteras están dañadas, no te dan cupo para estudiar porque tienen el paradigma que si no estás totalmente completo no tienes derecho, cosa que es muy difícil. Entonces esa relación de esa persona con esa condición de salud en ese entorno con o sin esos características o atributos entre mayor o menor discapacidad. Por eso es tan importante el entorno político, jurídico, normativo, relacional, porque esa misma persona puede ser muy feliz o muy infeliz por esas condiciones del entorno. Estamos indetenibles amarrados al entorno y al resto de las personas. Sí, bueno, me gustó mucho también esto de lo que me dijiste sobre la universalidad del diseño. Pues yo pienso que los espacios son intercambiables, no son necesariamente, son personalizados
por un segmento de tiempo, porque los usa pues un grupo de personas por un segmento de tiempo, pero debido a que la vida pues continúa, pues los espacios quedan y uno desaparece y luego se reutilizan o simplemente las personas pues se mudan de un sitio a otro, como te pasó a ti. Entonces, uno no debería de tener mucha, digamos, perder mucha energía en la adaptación a los espacios. Debería haber una normalización de los espacios, de tal forma que eso no sea el problema, porque hay muchísimos otros problemas que resolver que no deberían tener que ver con esto. Así es, tú tienes toda la razón. Y yo creo que mucha gente habla de la accesibilidad sin considerar el diseño universal, que incluso se ha dicho de accesibilidad universal. Siempre hay muchos juegos de palabras, pero hay algo que nos da un origen, un camino para crecer y profundizar en él, que es el tema y el concepto del diseño universal. Eso lo acuñó un arquitecto, Ronald Mays, hace muchos años en la Universidad de Carolina del Norte o del Sur, una de las dos Carolinas, y son unos principios que no son normativos, porque yo tuve la suerte de trabajar con mi equipo. Primero tengo que decir que yo no soy yo sola, yo soy parte de un equipo de accesibilidad que incluye, a mi entender, a la mamá de la accesibilidad en Venezuela, que es el ingeniero Miren Elorriaga, siempre la menciono, igual que mi compañera Nili Garrullo, Elizabeth Prieto. Fue un equipo que fue creciendo y fuimos aprendiendo todos, pero la experiencia que tuvimos en la normativa nos enfrentó, nos confrontó con todos los usuarios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en el transporte público, una normativa que no se llegó a aprobar y es una gran lástima, que tiene que ver con la accesibilidad en el transporte público. Y ahí estaban los fabricantes de autos, de camiones, de autobuses, ahí estaban usuarios con distintas discapacidades, allí había profesionales. Cuando tú veías que lo que te pedía una persona ciega podía ser tan distinto e incluso podía contraponerse a las necesidades de una persona con necesidades de movilidad, con ayudas técnicas, o una persona sorda, que esas soluciones podían incluso hasta favorecer o entorpecer en la relación con. Entonces, el enfoque universal es muy importante. Y Ronald May sacó 7 principios que yo siempre apelo a regresar a ellos para después crecer sobre ellos, que tienen que ver con uso simple e intuitivo, flexibilidad en el uso, que tiene que ver con tamaño y espacio adecuado. Como ves, no son medidas, que la accesibilidad sí lo es. La accesibilidad tiene, tú lo dijiste, normas, normalizaciones, estándares, tiene franjas de flexibilidad, pero está asociado a tamaños, a estándares, a números, a medidas. El diseño universal son principios de lo que tú debes poder hacer con esas medidas que necesita este o estas características para encontrar lo que tú dices, un diseño que sea, pues, como debe ser, para todas las personas, porque los espacios no son para las personas con discapacidad, o sí, son para las personas. Y si tú ves los nombres de las normativas y las leyes en todo el mundo, hablan de accesibilidad para las personas, para usuarios, pero nunca se habla de personas con discapacidad, porque la accesibilidad no es para las personas con discapacidad, no es exclusivamente para ellas, no es para ellos. La accesibilidad es para nosotros, el diseño universal es para nosotros. Nosotros desde que nacemos y tenemos que montarnos para ver encima del mueble del colegio para que el cafetín te escuche y te venda a ti el refresco, que los grandotes tienen más. La accesibilidad empieza de chiquitico, desde que el coche cabe o no cabe en la acera. Y pasa, como tú lo dices, cuando eres fuerte y dueño del mundo, pasa cuando el cuerpo te cobra esa factura, o tienes circunstancias, o un familiar nace o adquiere una discapacidad. Entonces ahí cuando te das cuenta que qué malos hemos sido diseñando los arquitectos, los ingenieros, los constructores, los políticos, que no pensaron en esto. Ahora que vivimos tanto, y ahora se habla de los super mayores, que ya después de los 80 y 85 años ya son muchos cibernéticos. Yo he tenido experiencias gratísimas con personas 30, 40 años mayores que yo y siguen siendo o son usuarios de la tecnología. Entonces los jóvenes son distintos. Ahora la gente de 65 y más quiere viajar, quiere aventura. Igual las personas con discapacidad, ahí están montándose en aviones, tirándose en parapente,
igual que nosotros, hasta con la silla de ruedas si es necesario, y punto. Sí, bueno, sabes que escuchándote siempre me acuerdo de lo que pienso yo cuando me monto en un carro que nunca me he montado, pues, porque yo desde hace aproximadamente unos, no sé, 13 años decidí no comprar más carros, porque aquí en Viena en realidad no hace falta tener carro, hay demasiado transporte público y existe esto del car sharing, ¿no? Entonces yo digo, qué increíble esto del diseño que tú te montas en el carro y las distancias para tú llegarle al cloche o la distancia para cambiar todo eso, eso ya está tan estandarizado que no lo tienes ni siquiera que pensar. Tú te sientas y manejas. Y así Te debería sientas y ser, ¿no? manejas y los vehículos, que mencionaste un tema bien interesante en diseño universal, los vehículos ya vienen con memorias programadas, entonces tienes la de mamá, la de papá y la del hijo que ya maneja, entonces él le gusta estar hacia atrás, entonces él pone el espaldar, entonces uno, función 2, función 3 y tú le metes el número y el carro ergonómicamente te levanta, te acerca, es así. Una anécdota muy familiar es que mi abuelita reina, la mamá de mi mamá, que es así como mi ejemplo, mi orientación, mi ángel, ella era pequeña y por supuesto todos nos vamos haciendo más pequeños a medida que envejecemos, ya ella era la abuelita y ella tenía una camioneta ranchera, esas que tenían atrás para sentarse y todos los niños cuando se abrían atrás. Y ella era pequeña y eso no existía, todo era más bien, pasaron del sincrónico al automático y ella tenía un taco de madera amarrado con alambres bien hechos, firmes sobre los pedales para poder alcanzar a una buena altura. Y yo eso lo veía como algo normal, igual que la misma diversidad, pues me fui encontrando profesores en silla de ruedas, amigos, y aprendí a bailar en silla de ruedas con un amigo en silla de ruedas que en paz descanse. Entonces, las experiencias de la vida te van demostrando que lo que hay es que garantizar que las personas lleguen al lugar donde suceden las cosas y los encuentros, y de eso se trata. Sí, mira, bueno, hablando de cocinas también, pues cuando estuve escogiendo la cocina acá, pues uno se pasea por muchos modelos, etcétera. Entonces, bueno, una de las cosas que vi es que existen estas cocinas para cuando las parejas son, el hombre, por ejemplo, es altote y la mujer es bajita. Entonces, tú tienes estas cocinas que tienen una cuestión hidráulica que sube y baja el Y top. tú tienes mucha conciencia, tú eres muy inteligente en eso. Yo te quiero tomar el tema de la cocina, que es uno de los temas más importantes en el tema de la construcción de los espacios, sobre todo de las viviendas donde la gente vive y funciona, porque vivir no es que vivo, sino que funciono, interactúo y eso. Pero tú hablaste también del transporte público. Lo mejor que tiene España es cómo ha ido avanzando y en la movilidad en general. Y no quería dejar de hablar de eso porque lo habías mencionado, pero la cocina es fundamental. Nosotros tuvimos la experiencia de una de las primeras cosas que hicimos en España. Mi esposo se dedicaba a la construcción, diseño y construcción, es arquitecto igual que yo. Y nuestro sueño era empezar de cero y emprender. Y nuestra primera idea fue remodelar o reformar, como se dice aquí, un inmueble y hacerlo accesible. Y era un inmueble antiguo, señorial, y fue muy interesante porque, bueno, sus ventanas anchas, todavía le faltaron cosas para hacerlo más universal, porque lo íbamos a convertir en un Airbnb accesible, que hubiera sido muy bueno y muy bonito, pero las normas cambiaron en el momento y por supuesto se terminó de hacer como un apartamento regular, pero la cocina la hicimos accesible. Por supuesto, los sanitarios, que es lo que la gente generalmente piensa, los sanitarios tienen que ser accesibles, pero además la cocina fue accesible. Y eso es un reto hermoso que se logra, que se logró, que se puede lograr con estética. Y es tan importante porque yo, que no tengo ninguna discapacidad, necesito un escabel para montarme en él y poder alcanzar. Y le digo a mi esposo, agárrame eso ahí arriba o carga esto porque con las dos manos no lo puedo bajar, o agacharme y agarrarlo de abajo. Entonces, ¿qué diferencias son las gavetas con respecto a las puertas que tienes que agacharte? Entonces, la accesibilidad, tú bien lo has dicho, son condiciones transversales de un modo de vida que nos incluye a todos. Sí, bueno, yo pienso que uno también tiene que pensar en los posibles percances que pueden ocurrir en una casa debido a estos tropiezos del diseño. Pues
es demostrado que muchísimos accidentes ocurren no en sitios afuera de la casa, sino muchísimos accidentes ocurren en la casa Domésticos. precisamente por eso, por estar buscando algo donde nadie lo alcanza, por tener que montarse en una escalera y estar solo porque no tienes compañía para que te agarre la escalera, porque está mal puesto. Entonces, bueno, todo eso Y en el momento del diseño se puede quizás evitar en un porcentaje altísimo, ¿no? por supuesto, indudablemente, y a muchos niveles se puede hacer, pero también existe en la accesibilidad la forma de hasta de comunicarse. Si tú ves, o muchos pueden haber visto en algunos baños unos cajetines con unas cuerditas rojas, unos botoncitos rojos y verdes. En los baños públicos existen también una especie de eh, comunicación auditiva en caso de emergencia, pero en los baños, y lo hicimos para nuestra reforma, en el baño, en el cuarto principal, tenía forma de contactarte y que una luz o un sonido, o si lo quieres programar mejor, una llamada telefónica, o tener ese botón, incluso se habla de que se puede tener a altura del piso por si te caes en el baño y no puedes ni siquiera agarrar, sino que puedes por lo menos tocar y tú te comuniques que hay una situación de emergencia. Muchos baños públicos, sobre todo en centros asistenciales, hotelería, tienen ese tipo de comunicación, así como debería estar claro la vía de escape a la hora de un incendio, un terremoto, una condición pues, de emergencia, cómo salir, porque todo el mundo habla de entrar y ajá, pero ¿cómo salir? ¿Cómo son las escaleras de emergencia? ¿Cómo son la señalética de la seguridad y el escape, que son rojo y verde, los dos colores que más se cuestionan a la hora de la ceguera al color, ¿no? Y bueno, y esos son puntos que siempre se están resolviendo y, por ejemplo, la tecnología ha apoyado mucho para automatizar muchas de estas cosas y la conciencia y la formación del personal, de los cuidadores, ya la gente tiene una cultura de que hay que garantizar condiciones, los choferes atienden bien a las señoras saben que necesitan, o los señores, alguien que los acompañe y los ayude en algunas cosas que no puede hacer, pero mientras tanto, la edificación tiene, o el espacio, la construcción, tiene que darle las condiciones para ser autónomo, que es lo más hermoso que le puede dar la accesibilidad a uno, que uno pueda tener la privacidad de hacer lo que necesite hacer privado, autonomía de hacerlo solo, cualquier cosa, desde las mejores, las más públicas y las más íntimas. Entonces, todo eso es este mundo eh, en continuo crecimiento, que es la conciencia de la Mira, universalidad y del la diseño. parte esta de la Internet de las cosas, pues que ahora pues tenemos tantas posibilidades con esto de ir integrando el hogar, pues los La utensilios, domótica. los utensilios del hogar con el Internet de las cosas. Bueno, podría uno decir que tiene accesibilidad remota a algunas cosas que también te pueden servir para ayudar a alguien que está en un lugar distante, pues, o para ese tipo de cosas. Yo pienso que, pues, obviamente hoy en día, espero yo, los arquitectos lo tomen en cuenta porque estás construyendo para el futuro que empieza hoy, pues, entonces. Tú sabes, Jorge, los arquitectos tienen que tomarlo en cuenta y son muy pocas las universidades a nivel mundial que tienen los contenidos de accesibilidad en la formación obligatoria en el pregrado. Eso es muy, muy poco común. Y creo que lo mencionaste al principio, ciertamente la Universidad del Zulia fue pionera en tener una asignatura en Latinoamérica, en una asignatura de accesibilidad que empezó electiva y después pasó a ser obligatoria. Y desde hace varias generaciones, ningún arquitecto que pase por allí se puede graduar sin saber, por lo menos sin saber, que existe la accesibilidad y que son normas tan importantes, valiosas, que implican control, incluso sanción, como las de incendio, evacuación y escape, porque tú puedes estar generando un problema adicional a lo que te acabo de mencionar, evacuación y escape, por ejemplo, que todo el mundo está en posición de ¿qué hago? Pues allí es donde se ve la inteligencia de un buen diseño, un diseño universalmente accesible.
a todas las edades, a todas las personas, y comunicacionalmente, sordos que no pueden escuchar que hay un evento, personas que no hablan el idioma, que no entienden lo que se está diciendo, entonces tú ves que la gente corre y no sabe si están dando un premio o si hay que correr porque sálvese quien pueda. Entonces, estamos hablando también de lo que te dije, la seguridad. No es un adorno, no es una imposición de la ley, es una lógica, es una inteligencia del diseño que con todo lo que estamos aprendiendo de la tecnología, pues todos los tecnológicos, los objetos que se autocomunican. Por ejemplo, yo, sin hacer propaganda, aquí tengo unos audífonos inalámbricos que quería usar y no pude hoy. Entonces aquí estoy con esto. Entonces son problemas de la robustez de la tecnología, de compatibilidad, de las versiones, porque los usos son así. De pronto la persona tiene que estar más lejos que esta distancia para poder interactuar. Entonces todo es una forma de ver el mundo, la accesibilidad. Cuando uno la aprende y la vive y te pones en una silla de ruedas, te tapas los ojos y rastreas y atraviesas una calle importante y traficada, tú no vuelves a ser el mismo, porque te das cuenta tu potencial y tus limitaciones como humano, que son comunes a todos los humanos y que van modificándose en el tiempo, con la edad, con los avances de la medicina, que vives más, las guerras que pueden acabar de pronto, situaciones como la pandemia, fue gente que no te imaginabas, ni en edad, ni en... Es decir, y otros quedaron en una condición de discapacidad, que no pueden caminar mucho, que no pueden subir escaleras, porque tienen problemas respiratorios, motores, problemas, incluso la alimentación tiene que ver con tu motricidad. Entonces todos estamos ligados al tema de esa diversidad funcional que implica la discapacidad y la accesibilidad. Bueno, cuando hablamos la otra vez, yo también te dije que me gustaba este tipo de diseño quizás para viviendas multifamiliares, en el que se considera que tú vas a tener un módulo de vivienda dependiendo de la edad que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, o sea, que tengas viviendas para gente joven, parejas, que tenga viviendas para gente con hijos, que tenga viviendas para gente que ya pues están los hijos fuera, que haya, digamos, una rotación y que tú sepas que tú estás comprando es una solución de vida y no un espacio siempre, digamos, fijo, sino que tú compraste en ese módulo la posibilidad de rotarte dependiendo de las necesidades que tengas. Y hoy en día incluso se habla de la cooperación entre El distintos grupos cohousing. generacionales. Sí, eso. Entonces, no sé, eso también es parte de eso, porque si tú lo haces así desde un principio, no solamente estás pensando en la accesibilidad, sino también estás pensando en los distintos roles que va a ir tomando la persona dependiendo de qué Claro, etapa se encuentra. y el uso que tendrá el espacio. Indudablemente, ese es un principio del diseño universal, que es la flexibilidad. Entonces, si tú diseñas un espacio que tú puedes remodelar, como nos ha tocado mucho con la pandemia, que el trabajo se trasladó a la casa, hubiese o no un espacio especial para ello, la flexibilidad es necesarísima en todo. Y lo hemos vivido, la gente hace emprendimientos, convierte parte de tu espacio residencial en oficina, incluso las oficinas de impuestos te reconocen un porcentaje de desgravamen por el porcentaje de espacio privado que tú dedicas para trabajar. Entonces, el cambio de uso, el cambio de vida, te permite dividir, multidividir, puedes sacar... mi abuelita, por ejemplo, esa abuelita que te mencioné, su casa grande terminó siendo después residencia de estudiantes. Entonces ahí podría vivir gente que podía usar los espacios de arriba, los de abajo, los de planta baja. Cuando tú diseñas un espacio que es suficientemente flexible con la inteligencia del diseño universal, tú permites ya de base esa flexibilidad. Y la altura o el lugar donde está lo resuelves con las comunicaciones verticales también sean accesibles. Entonces, las normas, muchas normas y leyes te piden reservar un porcentaje de apartamentos, porque yo entiendo la parte de espacios sanitarios, de estacionamiento, pero a las constructoras les dan esa norma de esos porcentajes y ellos tienen también un tiempo. Si en el tiempo
tiempo considerado, razonable para la venta del inmueble, se han vendido todos, se conforma el condominio y ese apartamento no se vendió porque nadie lo necesitó, pues el propietario en verdad tiene la posibilidad de ofrecérselo a cualquier persona. Tú lo que tienes que decir que lo que tú tienes es accesible y que puede ser que no lo necesitas, tienes la posibilidad de no hacerlo así o de remodelarlo a futuro así, porque te puedo enseñar la versatilidad del inmueble que te estoy vendiendo. En el mercado inmobiliario, el mercado es segunda, lo que llaman el mercado secundario de vivienda, y que en algunos casos puede ser vivienda vacacional, en otros es viviendas que se revenden para cambios de uso. El tema de la accesibilidad es un valor agregado, porque es mucho más económico incluir el costo posible que pueda tener la accesibilidad en caso de que no necesites, no puedas usar espacios físicos, sino ayudas mecánicas que podría incurrir en algunos costos adicionales. Eso es una inversión a futuro que se revaloriza como atributo muy atractivo para muchos otros usuarios del mercado secundario. Y eso es bien importante. Igual que con el turismo, mucha gente viaja en equipo, además viajan los competidores paralímpicos y todas estas oportunidades que se están dando a las personas con discapacidad y mayores que no usan vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, sino que viajan durante todo el año, pues viajan en familia, viajan en grupo y alguien puede tener esa dificultad. Entonces, hasta en el mercado turístico, que los espacios tengan esa flexibilidad, así como hay una puerta que comunica dos para hacer el espacio más grande, uno de ellos, y así lo hemos vivido, existen y son maravillosos cuando viajamos en familia con los abuelos, donde uno de los cuartos es el accesible y alrededor son los muchachos, los hijos jóvenes. Eso es inteligencia en el diseño, esa flexibilidad es justamente un principio de diseño universal. Exacto. Mira, bueno, y la otra cosa, quizás para terminar, para no hacer esto tan largo, yo veo también que a veces los complejos urbanísticos se hacen solamente accesibles con el automóvil. Entonces, también se le dificulta a las personas porque también hay etapas en la vida en que tú pues dejas de manejar, pues. Entonces, o hay personas que son ciclistas y que no van a utilizar el auto nunca. Y es tan bueno poder ir de compras caminando, por ejemplo. Entonces, a veces eso es imposible porque creas islas en sitios demasiado, digamos, congestionados con autopistas, con cuestiones insalvables. Sí, por supuesto, siempre hay una forma de llegar, pero prácticamente Claro. a pie es un sacrificio. Y Entonces, pasarelas que tienes que caminar sí, más. entonces, bueno, quizás eso también se debería de pensar de tal forma de que los centros no sean 100% para personas que solamente andan en automóvil, pues, o en Es taxi. cierto. España ha tenido varias ciudades que han sido valoradas o designadas o premiadas con ser ciudades accesibles. Tienen ese reconocimiento. Y mucho empieza por hacer peatonalizable el centro, pero no solo peatonalizable, porque el vehículo tiene que entrar. Tiene que entrar el bombero, el que apague un incendio, tiene que entrar porque bombero suena muy raro en otros países, el que atiende las estaciones de servicio eléctricas o de combustible, las emergencias de apagar incendios, la ambulancia, los servicios de rescate, mudanza, el suplir de alimentos, los restaurantes y la hostelería. Entonces, los espacios deben tener la posibilidad de ser servidos con el vehículo, incluso para taxis, recoger a alguien en la puerta del restaurante en una zona peatonal. Por eso existe ese paso todavía, pero tú sientes la predominancia peatonal y la eventualidad de ese servicio que tiene que utilizar vehicularmente eso. Y, por supuesto, dotar de un excelente sistema de transporte público. Una de las razones por las que decimos vivir en Madrid fue su excelente red de transporte público, nocturno, diurno, personas mayores usando con tranquilidad, incluso los fines de semana las señoras y señores salen con sus perlas y elegantes porque van a vivir la ciudad
y la viven en el autobús. No es esa cosa que uno tiene imaginada de todo el mundo apretándose en ese autobús. Ahora con las normas nuevas, pues también hay esa distancia, pero es un uso ciudadano del espacio público y de los servicios. La peatonalidad es necesarísima porque además alarga la vida, mantiene el cuerpo oxigenado, es decir, que es saludable. Las ciudades saludables se basan en el movimiento del cuerpo, y el ciclista, que no creas que a veces son una plaga, y una plaga visual también. A veces Ámsterdam se pone difícil con el tema de la velocidad y la tranquilidad con la que manejan los residentes la bicicleta. A veces uno se atraviesa en Berlín y ves que tú estás en la mitad de la acera sobre el paso de la bicicleta, cuando debería haber incluso hasta más diferenciación de esos flujos, porque a mí me han tocado timbre o corneta, no sé cómo se llama, para que me quite mi paso, y me da una enorme vergüenza. Yo iba por la acera y me atravesé en su paso sin darme cuenta. Entonces hay colores, hay texturas que te permiten que la ciudad pueda fluir sin riesgo incompatible. A veces las patinetas que están ahora de moda, que las agarras, las alquilas y las dejas, se han convertido en barreras urbanas. Una mala disposición del aseo urbano también genera barreras urbanas. Entonces estrecha el espacio, te atraviesa un aparato que podía haber estado mejor dispuesto urbanamente. Es decir, la ciudad tiene que entender eso, y sus dirigentes también. Las políticas públicas, las políticas que gerencian la ciudad, tiene que ordenar este caos, y cada vez es menos caótico. Hay ciudades que funcionan muy bien, y son ejemplo de para dónde tenemos que ir en un futuro todas las ciudades. Mira, bueno, el uso del celular también inteligente, ¿no? Que te puede dar, digamos, una realidad expandida en el cual distintos puntos de la ciudad te generen información que te llegue a ti en forma real al celular, de tal forma de que tú, pues, por ejemplo, sepas que estás cruzando en rojo, porque mucha gente está ahora pegada al celular y también entra en situaciones de peligro, o simplemente, bueno, estoy en esta esquina, ¿cuál es el hospital más cercano? ¿Dónde están las personas, digamos, que uno puede usar de emergencia, los desfibriladores para el corazón, etcétera? Entonces, pienso que hay muchísimas cosas que pueden venir por ahí en un futuro. Sin embargo, te voy a pedir que nos dejes un súper mensaje aquí para los oyentes, que nos dejes un mensaje relacionado con este tema, con tu vida, que nos regales algo que nos sirva como digamos, las últimas palabras de Dina en esta conversación. Sí, para cerrar, la tecnología sí es una gran ayuda, y es el momento. Cada vez las experiencias de realidad expandida están en todas partes. Yo estoy trabajando en el área de los museos, ofreciendo para la cultura y el patrimonio realidad expandida. Es decir, y puedes ver y escuchar y hasta ser autónomo y no depender de nadie. El museo habla solo, el patrimonio te comunica, te interactúa. Es realmente es indetenible, y yo invito a las personas a que abran esa persiana y empiecen a ver con curiosidad y admiración todo lo que se está haciendo a nivel mundial, para normalizar, y que esto no tengamos que estar hablando de esto, sino que sea parte de la vida cotidiana de nuestras ciudades, de nuestra gestión y nuestra ciudadanía. Eh, la experiencia que podría recomendar yo, siempre abrir, ser esponja, abrir y aprender y estudiar. Yo tuve que empezar de cero. La realidad latinoamericana, que era la que yo más trabajaba, aunque yo leyera y estudiara, no es lo mismo que conocer una nueva geografía, una nueva historia, conocer nuevos atractivos, nuevas costumbres, nuevas normas, nuevas leyes. Hay que empezar de cero, donde te toque, como te toque, a la edad que te toque, y ser una esponja, aprender, agradecer, recordar, transmitir lo que tú puedas aportar. Yo creo que esta diáspora venezolana ha sido muy interesante, porque ha exportado de todo, lo mejor, lo peor, lo intermedio, lo que no conocíamos, lo que admirábamos de Venezuela por todo el mundo, y hemos aprendido
a que así en aquel momento tuvimos que aprender a ser MacGyver para resolver los problemas cotidianos, incluso hasta ayudar a nuestras propias instituciones aportando con nuestro propio material, nuestras cosas, que el funcionamiento de estas para garantizar país pues, y ciudad. El poder salir y poder trascender todo lo que tú has hecho permeado con todo lo que encuentras, porque no es a cambiar el mundo porque tú llegas, es a cambiar tú, porque tú venías de una manera y te encuentras una realidad que te puede enriquecer si la ves con optimismo, con apertura, como una esponja, con respeto, con mucho respeto y sobre todo con humildad. Uno llega y uno es nadie, estás conociendo, estás aprendiendo, empiezas de cero, te relacionas, las redes sociales bien utilizadas, las mejores, mis mejores relaciones, mis mejores amigos nuevos y oportunidades de todos los niveles vinieron a través de las redes sociales. Entonces, no hay que tenerle miedo a este aparato, que mira, hasta la accesibilidad se piensa en este tipo de cosas, en sus colores, el tamaño de su letra, en que hablan para que no tengas que leer. Esos espacios te permiten relacionarte, aprender e interactuar, aprender a interactuar en esos nuevos contextos y bueno, ofrecer lo que tú traes, recibir lo que te dan y sacar un mejor resultado de ti y de los que te rodean y de la realidad que te toca ahora intervenir. Mira, bueno, me encanta escucharte y yo diría, o sea, cuando escucho a las personas así como tú, preparadas con un contenido, digamos, personal, que apenas pues, llevas un minuto de conversación, uno sabe que tienes muchas cosas que decir. Yo digo que qué orgulloso de que eso uno podría ponerle en cierta forma el rótulo Made in Venezuela. ¿Sí? Totally. Y me imagino la sorpresa que debe ocurrir para muchos españoles cuando interactúan con personas como tú, que se dan cuenta que es increíble el valor agregado que le puede traer una personalidad a otro país con los bagajes que trae de su vida y sus experiencias anteriores. Y además con esa posibilidad de engranar, es decir, con la intención de quitar de poner accesibilidad también en su persona para que se pueda dar la interacción. Entonces, bueno, yo pienso que, mira, o sea, orgulloso de que existan personas como tú, tanto en Venezuela como en el extranjero, de que no ha sido en vano la educación que se nos ha dado en nuestro país, que todo se ha acumulado hasta el punto de tener esa excelencia que se nota en esta conversación. Y bueno, te deseo lo mejor para lo que queda de este año y bueno, muchos éxitos y que continúes accediendo a todo lo que, lo que quieras en tu vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Creo que el trabajo que haces es fundamental, que no se nos olvide quiénes somos los venezolanos y qué podemos dar y qué podemos crecer gracias a lo que ellos nos ofrecen. Generosa y realmente generosamente. Desinteresadamente nunca podré decir, pero yo creo que cuando tú das, la gente te recibe. La gente te recibe y esa sinergia es lo que hace crecer, justamente. Bueno, un abrazo, besos. Gracias a todos, gracias por la oportunidad.